Bueno, hemos sido invitados como sector industrial para participar en la primera reunión de un consejo consultivo para evitar el contrabando y reducirlo a la mínima expresión que está perjudicando a los sectores industriales, comerciales y demás. Hemos escuchado diferentes sectores exponer su problemática, que es distinta, pero tienen un denominador común. Nosotros estamos siendo afectados por el costo de producción en el Ecuador. Entonces, el costo de los productos elaborados en el Ecuador es elevado en comparación a nuestros vecinos. ¿Por qué razón? Hay dos fundamentales. Primero, el costo de la moneda de nuestros vecinos frente al dólar, mientras nosotros estamos dolarizados. Y en segundo lugar, no hay que olvidarse que los países, Perú y Colombia en particular, tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Eso significa que pueden importar una gran cantidad de productos libres de arancel a sus países, y estando ya en nuestras fronteras pueden permearse a nuestro país, en donde tenemos más bien aranceles altos, elevados por las sobretasas arancelarias desde hace un poco más de un año, que afecta tanto al producto importado como al producto fabricado en el país. Entonces hemos perdido competitividad por el dólar y por el nivel de tributos que estamos pagando. Como consecuencia de eso, el consumidor se da cuenta de que si un producto cuesta en el vecino país 20-30% menos, tiene el legítimo derecho de ver cómo lo adquiere. Lamentablemente, mientras no haya una apertura para la importación de esos productos, está obligado a hacerlo por la vía ilegal, quiere decir adquirir el producto si es que excede de la canasta que está permitido de traer, que entiendo que está como en $1.500, estaría cometiendo pues ya una infracción aduanera. Pero está forzado por las circunstancias, porque si se suma a la situación de recesión económica que estamos viviendo, siempre el consumidor va a estar en su legítimo derecho abierto a mejores opciones, sobre todo precios más bajos sin sacrificar la calidad. Yo veo como una buena iniciativa de la SENAE este acercamiento en primer lugar al sector privado, para escuchar al sector privado y saber cuáles son los problemas que está afrontando, y de forma conjunta para empezar a combatir la competencia desleal. En general, una de esas formas es el contrabando. Pero lo que nos preocupa como sectores productivos es que el problema está más profundo. El problema está en que tenemos costos de producción muy altos, no por ineficiencia del sector privado. Lamentablemente estamos pagando aranceles, sobretasas y muchos otros tributos, IVA, ICE, impuestos mínimos, impuestos salida de capitales. Todo eso se suma al costo del producto elaborado en el Ecuador, y entonces cada vez tenemos menos capacidad de competir con nuestros vecinos con los mismos productos. Esos vecinos tienen otras políticas, que son de favorecer la exportación. El producto que se exporta de Colombia hacia cualquier otro país no paga impuestos de ningún tipo, y más todavía agravado por la situación que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros estamos en desventajas. ¿Cómo se resuelve esto? Por ejemplo, los fabricantes de huevos tienen un costo muy alto. ¿Por qué razón? Porque el costo de la materia prima más importante, que es el maíz duro, en el Ecuador es 4 veces más alto que es en los Estados Unidos. Un quintal de maíz, el consumidor para crianza de aves, por ejemplo, paga por encima de $20 un quintal. Y en este momento en Estados Unidos ese producto cuesta $5 el kilo. Entonces, si el producto de $5 llega a Colombia por el Tratado de Libre Comercio, ellos pueden producir aves, cerdos, huevos, leche a un precio mucho más bajo y obviamente ofrecerlo al Ecuador. Así que el productor ecuatoriano no podría hacer frente a eso si es que no hay una política real de Estado de hacer competitivos los productos elaborados en el país. Eso significa desmontar toda esta gran cantidad de tributos que están agravando la situación de la producción local, flexibilizar la situación laboral, que es otro dogal, una camisa de fuerza verdaderamente muy grande. En este momento, en el Perú, por ejemplo, el salario mínimo está por el orden de los $120. En el Ecuador estamos en 366, más muchos otros beneficios, lo cual es justo para el trabajador, pero no es competitivo. ¿Por qué? Porque no se mide solamente cuántos dólares cuesta la mano de obra, sino cuál es la capacidad de rendimiento que tiene un trabajador. Entonces, por eso tenemos que apostarle muy fuertemente en el Ecuador a la capacitación de la mano de obra para elevar la productividad. Nosotros, todo el sector productivo, tenemos que hacer lo imposible en el menor tiempo posible para elevar esa productividad, que eso es lo que ayuda a bajar los costos. Pero el Estado tiene que hacer lo propio. Tienen que desgravarse las materias primas, los bienes de capital, los productos intermedios que no se elaboran en el país.
no tiene sentido de que pague la importación de materia prima, el impuesto de salida de capitales. No tiene sentido que se mantenga el impuesto mínimo, que antes era solo un anticipo del impuesto a la renta, ahora es un impuesto mínimo que cada actividad paga según una fórmula que es absolutamente antitécnica, y lo único que pretende es que el Estado gane o pierda la empresa, el Estado se asegura de tener una participación de utilidades de unas utilidades que no existieron. Luego tenemos valores como por ejemplo el IVA, en el caso de producción de huevos, de azúcar, de leche, se supone que esos productos no pagan IVA, lo cual realmente no es verdad. ¿Por qué razón? Porque los insumos que adquieren los productores de estos tres productos básicos sí tienen que pagar IVA en la mayoría de productos que son componentes de este producto final. Y ese IVA, como al facturar el producto terminado, los huevos o la leche, no tienen IVA, no pueden cobrarle el IVA a quien les compra, entonces ellos tienen que asumirlo como costo suyo. Es una manera muy disimulada de pasarle el costo del IVA en esos productos, en la leche, en los huevos, en todos los productos básicos al consumidor. Eso no se dice y eso hay que desmontar. Así que el trabajo es largo, aspiramos que cambie la política del gobierno, tiene que ser muy distinto para hacernos competitivos a los productores, tanto para vender en el país como también para exportar. Finalmente, ingeniero, se ha dado cifras aquí tal vez en la zona centro, en el distrito 10 de aduanas. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados por el contrabando? Bueno, eso es un poco complicado definirlo con precisión. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar estamos frente a un mercado recesivo que está demandando cada vez menos. ¿En qué medida las ventas obedecen a que la gente está comprando menos porque no tiene la capacidad adquisitiva o quiere prepararse para momentos más difíciles y reduce su demanda de productos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿pueden haberse perdido ventas también porque han sido sustituidos con adquisición de productos que han entrado o legítimamente o de contrabando? Porque también hay importación de productos que pueden entrar legítimamente al Ecuador, aún pagando los aranceles. Así que es una mezcla un poco compleja del asunto. Lo que hay que hacer nosotros como productores, tenemos que sostener una calidad y a un precio competitivo. Entonces, si en un momento dado, por situaciones ajenas a nuestro control, nuestro costo de producción se eleva, si a mí me cobran una salvaguarda y un arancel y un impuesto a la salida de capitales que suma en total 50%, por ejemplo, a mis materias primas, yo tengo que trasladar ese costo al consumidor. Si no lo hago, mi empresa a la vuelta de la esquina va a terminar de quiebra. En el sector privado no se sostiene si es que no están controlados los costos y los ingresos. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado desmonte todas estas trabas que se traducen en costos más elevados. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir perdiendo espacio, y esfuerzos como este de la SENAE no van a resolver el problema, porque no se pueden convertir en policía parados en cada esquina, cuando al mismo tiempo hay gente que no tiene empleo y que tiene que ir a sobrevivir vendiendo unas pocas prendas de contrabando. Y esto es penoso, pero es real, es una situación que hay que, o les damos una opción para que ganen en forma legítima, como puede ser el trabajo por horas, el trabajo parcial, el trabajo de contrato a tiempo fijo, que está prohibido aquí en el Ecuador. Entonces ellos están vedados de acceder a un trabajo y tienen que buscar otros medios de subsistencia, como pueden ser, quiera Dios, que prefieran el vender otros productos, aunque fueran ilegítimos. Eso es menos grave que si se dedicaran a la delincuencia, que es la otra opción. Entonces es un tema social agudo, y yo aspiro a que esto nos lleve quizá a llevar un mensaje más real hacia las autoridades del gobierno central, para que se cambien, se revisen las políticas y de forma urgente nos ayuden a hacernos más competitivos.